Pensemos en una figura, una de esas historias que de verdad parecen de película. La de un hombre que empezó su carrera de una forma muy dura, implacable, casi temida, y que con el tiempo se convirtió en un verdadero símbolo de esperanza para los más olvidados. Esta es la increíble historia de la transformación de Robert Kennedy. Una pequeña onda de esperanza. Qué palabras, ¿no? Pero, a ver, la persona que dijo esto no siempre fue este icono de la compasión que tenemos en mente. Para entender bien su legado, primero tenemos que echar un vistazo al hombre que era antes. Una figura, la verdad, mucho más dura y sin duda mucho más compleja. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, claro. Todo arranca en el corazón de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Es que para entender a Robert Kennedy, primero hay que entender su lugar dentro de un clan. Miren, en la dinastía Kennedy, los papeles estaban como que muy repartidos, ¿no? Jack, su hermano, era la estrella, el carismático, el que estaba destinado a la grandeza. Y luego estaba Bobby, el séptimo de los hijos, el callado, el que a menudo sentía que no encajaba del todo. Es que él mismo lo decía. Se describía como alguien torpe, alguien que se caía todo el tiempo. Y esa sensación, esa de no pertenecer, de ser diferente incluso dentro de su propia familia, fue plantando una semilla que tardaría años en crecer, pero que al final se convirtió en una empatía muy, muy profunda por otros que también se sentían marginados. 10, así, 10. Ese es el número de escuelas diferentes a las que fue. Pónganse a pensar en lo que eso significa para un niño. Una infancia siendo siempre el chico nuevo, siempre en la búsqueda de un lugar al que de verdad pudiera pertenecer. Y bueno, toda esa necesidad de demostrar su valor, de encontrar su lugar, lo empujó a forjarse una reputación de hierro en el mundo de la política. Y de ahí es que nace esta figura del cruzado implacable. En sus primeros años de carrera, Kennedy no se andaba con rodeos. Para él, el mundo era blanco o negro. La justicia era como una espada afilada y créanme, no le temblaba la mano para usarla. Era directo, era duro y su meta era una sola, ganar, sin importar lo que costara. Y claro, esta forma de ser tan tajante le consiguió muchos seguidores, pero también un montón de enemigos que lo veían justo así, como un fanático casi despiadado. Para él no había grises, o estabas bien o estabas mal, así de simple. Pero si hay algo que define a este primer Robert Kennedy, a este Bobby, es su lucha, su verdadera cruzada personal contra el líder sindical Jimmy Hoffa. Y esto no era solo trabajo, se convirtió en una obsesión total. Algo que de verdad desdibujó la línea entre lo profesional y lo personal. Y la cosa era personal, se sentía en el aire. Cuando Hoffa le decía a Bobby, no lo hacía de cariño. Lo decía con un sarcasmo que goteaba veneno. Era su forma de hacerlo menos, de retarlo frente a todo el país. Pero todo ese mundo, toda esa seguridad, toda esa dureza, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Una tragedia estaba por llegar, y se convertiría en el fuego que forjaría un hombre completamente nuevo. Aquí es donde empieza lo que llamamos la gran transformación. 22 de noviembre de 1963, una fecha que cambió al mundo. Pero para Bobby Kennedy, el universo entero se vino abajo. Porque no solo perdió a su hermano, perdió a su héroe, a su jefe, a su guía, a su brújula. El dolor fue total, absoluto. Y uno se pregunta, ¿qué puede salir de una tragedia así, de un dolor tan inmenso? Bueno, para Bobby, la respuesta fue algo que nadie se esperaba. El mismo dolor que lo rompió por dentro fue el que, increíblemente, lo abrió al dolor de los demás. Y este cambio se notó muchísimo en una reunión bien tensa que tuvo con el escritor afroamericano James Baldwin. A ver, el Bobby de antes hubiera peleado, hubiera intentado ganar el argumento a toda costa. Pero el nuevo Bobby se sentó, escuchó y al final dijo algo como, supongo que si yo estuviera en sus zapatos, quizá vería las cosas diferente. Ahí, justo ahí, nació la empatía. Entonces, ya como senador, usó su propio dolor como un motor para ir a buscar el de otros. Empezó a viajar a esos rincones de Estados Unidos que nadie quería ver, para conocer de primera mano la vida de la gente que el sistema simplemente había olvidado. Y lo que vio en esos viajes le abrió los ojos de una manera brutal. Descubrió un nivel de pobreza, de desesperación en su propio país que él, desde su posición, jamás había entendido de verdad. Dejaron de ser números en un papel y se convirtieron en caras, en historias, en personas de carne y hueso. De hecho, hay una escena, una imagen que lo cambia todo. Entra a una pequeña choza en Mississippi y encuentra unos niños con la pancita hinchada por el hambre, y en el refrigerador, lo único que había era un frasco de crema de cacahuate. Se dice que en ese preciso momento, el fiscal implacable murió, y en su lugar nació el defensor de los olvidados.
Así que, con esta nueva forma de ver el mundo, forjada en la tragedia pero también en la empatía, Bobby Kennedy se lanzó a su último gran capítulo: intentar ofrecerle a un país completamente dividido un camino de esperanza. Estamos en 1968. Hay que pensar en el momento. Estados Unidos está partido en dos por la guerra de Vietnam, por la lucha de los derechos civiles. Era un caos. Y en medio de todo eso, la campaña presidencial de Kennedy se convirtió en algo mucho más grande que la política. Era un movimiento, un intento casi desesperado por sanar a la nación. Y lo más impresionante es que él podía cruzar esas divisiones. Podía hablar con trabajadores blancos que se sentían abandonados, y un momento después con activistas afroamericanos que luchaban por sus derechos, y ¿saben qué? Les decía exactamente lo mismo. No cambiaba su discurso para quedar bien. Su mensaje era uno y era para todos. Y ahí estaba su secreto, ¿no? Era como la fusión de sus dos versiones. Tenía la dureza del fiscal de antes para decir las cosas como eran, sin adornos, pero ahora la mezclaba con esa empatía real, esa que nació de su propio sufrimiento para poder decir, ok, este es el problema, pero este es el camino que podemos tomar, juntos. Pero justo en el momento de su mayor triunfo, cuando parecía que de verdad podía lograrlo, que podía unir al país, su mensaje de esperanza fue silenciado para siempre. Su viaje terminó de la forma más trágica. Tenía apenas 42 años. Al final, la historia de Robert Kennedy es un recordatorio muy fuerte de que a veces, del dolor más profundo pueden hacer la empatía más grande, y que una sola voz, una sola persona, puede empezar una corriente de cambio. Lo que nos deja una pregunta que resuena hasta hoy. Si una pequeña onda de esperanza puede crecer hasta ser una corriente, ¿quién o quiénes están impulsando esa corriente en nuestros días?